Bendiciones, hermanos. ¿Cómo les va? ¿Les va bien? Ok, vamos a tomar asiento. El hermano Héctor, ¿se quiere ir para allá abajo o quiere venir aquí? Allá abajo. Ok. Ahí hermano Isaías, les da instrucción por favor a los niños. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuáles son los de esta fila? ¿Y cuáles son los de esta fila? ¿Cuáles son los de adelante y cuáles son los de atrás? Bendito sea el Rey de Reyes. Lo importante es que Cristo nos ama, ¿sí o no? Lo importante es que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Amén. Antes que nada, quiero empezar a hacer una oración. Amén. Señor Dios, Padre precioso, te damos gracias, Señor, por infinita misericordia, Padre. Y antes que nada, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, por los pecados que cometimos, Señor, en este día y durante la semana, Padre, ofendiéndolo a usted, no a nuestra pareja, a nuestros hijos, sino lo ofendemos a usted, Padre. Pero, Señor, sabemos tenemos un abogado que es Cristo Jesús ante Dios, Padre. Y le pedimos, Señor, Padre, que perdone, Señor, todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras faltas, nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Santo Espíritu de Dios, le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, el que nos dé palabra, Padre, que sea usted, Señor, el que sea, Señor, el que nos ministra, el que nos habla nuestro corazón, el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos consuele, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso a Papá Dios. Amén. Y traigo aquí unos folletos, unas instrucciones que se los quiero repartir a ustedes. Y se llama ¿Cómo orar? Es de Cruzada Mexicana. Y déjense los reparto, amén. Si alguien ocupa otro o para entregárselo a alguien, aquí hay más y todavía tenemos más. Amén. Y quiero por favor que lo muestren a la cámara. Esto es para que Cruzada Mexicana nos siga enviando folletos también, amén. Nos sigan mandando más. Ellos quieren ver que sí este material se está entregando. Amén. El día de hoy entonces vamos a seguir con la enseñanza. El día de hoy se termina esta enseñanza que le hemos titulado Un cristiano intercesor. La primera vez vimos un cristiano intercesor intercediendo, ¿por qué? Por nuestras autoridades. Amén. Por nuestras autoridades. ¿Saben qué? Hermano Héctor, ¿puede ir a entregarle también esto al hermano Isaías para que se los entregue ahí? No, ¿o usted, hermano? Sí, por favor. Que le entregue a cada uno de los niños, los que sepan leer. Y la semana pasada vimos un cristiano intercesor
intercediendo en contra de las huestes de maldad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dimos eso la semana pasada? Y el día de hoy vamos a dar el cristiano intercesor intercediendo con la ayuda del Espíritu Santo. Hola. ¿Sí estamos o no estamos? Y yo quiero que vayamos a empezar con el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Gloria a Dios. En el capítulo 16, amén. Dígales que le saque una foto, por favor. Dígales que saque una foto y que lo muestren. San Juan capítulo 16. Amén. En todas estas prédicas que hemos dado, en todo este proceso que hemos visto, lo del cristiano intercesor, hemos visto que el que tiene que ponerse en la brecha, ¿quién es? Uno. O sea, el importante es uno. Amén. Gloria a Dios. Ya estamos ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. La palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Esto que estaba hablando era porque estaban instruidos los judíos que Dios era único, ¿sí o no? Como Pablo, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía con los cristianos? Porque él estaba instruido en la ley judaica, en la que nada más había Dios, y él sabía y él decía que no había otro. Entonces él mataba a los cristianos porque decían que Jesús era un impostor, que nada más era Dios. Entonces por eso dice aquí: pensará que rinde servicio a Dios. Pablo eso era lo que pensaba, que rendía un servicio a Dios. Y luego dice: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el Padre de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco me veréis? De cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios. Entonces, aquí Jesús le está diciendo que el Santo Espíritu de Dios va a venir cuando Él se fuera. Y Él va a venir como un consolador. Él va a venir a convencer al mundo. Él va a venir a guiarnos. Él va a venir a ayudarnos. El guiar es ayudar, ¿sí o no? Gloria a Dios. Vamos entonces a entrar en materia. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Amén o no amén? Romanos capítulo 8, del versículo 18 en adelante. ¿Amén? ¿Ya estamos? Romanos capítulo 8, 18. Digo, sí, 18. Del 18 hasta el 28. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ya lo encontramos, hermana? ¿Ya está? 8:18. Y la palabra de Dios se sigue leyendo así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿El Espíritu qué? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quién intercede? ¿Quién intercede por los santos? El Espíritu Santo. Versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Gloria al Rey de Reyes. Vamos de una vez a leer primero a los Corintios. Y si quieren, podemos dejarle algo ahí en Romanos 8. Pero vamos a leer también primero a los Corintios. Primera a los Corintios, luego enseguida. Capítulo 14. Versículo 14 y 15. La palabra de Dios se sigue leyendo así. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero con el espíritu de nosotros. Pero oré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Ok. Número 1. Al hablar aquí de nuestro entendimiento, Pablo se está refiriendo a nuestras mentes. ¿El entender dónde viene? En la mente. Hola. ¿Estamos o no estamos? Número 2. La oración también debe de ser mental. Y la oración también debe de ser espiritual. Amén. Así como nos está diciendo aquí. Pero hay una diferencia entre las dos. La gente piensa generalmente que toda la oración es espiritual, pero no es así. Por tanto, Pablo dijo: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Él estaba orando con su espíritu. Si él hubiera estado orando con su entendimiento, habría estado orando con su mente. Dios quiere que hagamos una intercesión espiritual, pero también quiere que oremos con nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con nuestro entendimiento tenemos que abrir ¿qué? Nuestra boca. ¿Para qué? Para que los demás ¿qué? Entiendan qué es lo que estamos hablando. Miren, aquí hay algo bien poderoso. Cuando nosotros entramos
en la oración en contra de las huestes, ¿saben ustedes que cuando nosotros oramos en lenguas, Satanás no sabe lo que estamos orando? Pero cuando nosotros estamos orando, tenemos que hacerlo a solas, para no que, para que no el hermano diga, ay, este hermano, ¿qué estará diciendo? Ay, este otro hermano, ¿qué estará diciendo? Porque cuando nosotros estamos orando en lenguas, ¿cómo es orando en lenguas? Yo no sé cómo le quieras hablar a Dios, pero algo que no entienda Satanás. ¿Sí sabes cómo? O sea, tú empiezas a hablar en lenguas, pero estás orando con la mente y también estás orando con el entendimiento, le estás orando a Dios, pero en lenguas. ¿Sí sabes cómo? Haz de cuenta. Por ejemplo, cuando tú te estás enseñando a hablar inglés, primero, ¿qué es lo que ves? Se va a tu mente. ¿Qué quiere decir gracias? ¿Cómo se dice gracias en inglés? Thank you. Pero eso vas y lo dices en la mente, ¿sí o no? Lo vas y lo dices en la mente, pero también lo das con el entendimiento y hablas. Dices thank you. Pero si alguna otra persona no sabe qué quiere decir thank you, pero Dios sí sabe qué es lo que quiere decir. Si tú le estás diciendo a Dios en inglés, gracias por tus bendiciones, ¿cómo le vas a decir? ¿Bendición cuál es? Blessing. Entonces, si tú le dices a Dios eso, Dios va a entender lo que está diciendo, pero otro hermano que no sepa hablar inglés, no te va a entender. ¿Sí me entiende cómo? Entonces, cuando yo quiero hablarle a Dios con lenguas, voy a hablar en el espíritu y mi lengua va a salir no sé qué, pero Dios va a saber qué es lo que le estás hablando. Hola. Entonces, esa es una oración tremendamente. Pero ¿sabes qué? Tenemos nosotros somos los importantes. El que se pone en la brecha es el importante. El que se pone a orar es el importante. ¿Sí o no? Entonces, como yo aquí necesito ayuda, necesito que me ayude ¿quién? El intercesor. Que me ayude aquel que me va a dar sabiduría. Que me ayude aquel que me va a comprender, que me va a ayudar aquel que me va a guiar. Porque muchas veces, aquí cuando dice Pablo, yo quiero orar, pero no sé cómo orar. Entonces, yo le tengo que decir al Espíritu Santo que no sé cómo orar. Y él cuando dice aquí que él gime, pero él gime porque yo le estoy pidiendo ayuda. Él gime en su interior porque él me está diciendo cómo debo de hacerlo. Hola. Entonces, yo tengo que orar con mi mente y con mi entendimiento, pero tengo que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él me ayude. Para que Él me ayude a interceder ante Dios. Porque saben ustedes que el Espíritu Santo, si nosotros no le pedimos ayuda en algo, en un problema que nosotros tengamos, nunca Él nos va a ayudar, porque no le estamos pidiendo. Cuando yo me pongo en la brecha y le pido la ayuda al Espíritu Santo, de que hay una necesidad con mi hermano, con usted, si yo no se lo pido, si yo no me pongo en la brecha, si yo no le digo al Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a orar con este hermano, Él nos ayuda, pero tenemos nosotros que pedirle ayuda. Hola, ¿sí o no?
Igual cuando tú estás pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, muchas veces no sabemos cómo orar. Y le decimos, Santo Espíritu de Dios, no sé cómo orar, no sé cómo pedirle a Dios, no sé cómo pedirle a papá que me ayude en mi necesidad, no sé cómo pedirle. Él geme y te ayuda. Pero es la ayuda del Espíritu Santo. Hola. En San Juan dice que el Espíritu Santo no va a hacer las cosas por sí mismo, sino que va a hacer las cosas que Él ve, que Él le dicen, que Dios le dice. Hola. ¿Sí o no? Así dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar esa ayuda. Amén. Entonces, por ejemplo, ¿tú cómo le harías? ¿Cómo le harías para orar en lenguas? Pedirle al Espíritu Santo que te ayude cómo orar ante Dios. O sea, quiero decir, Espíritu Santo de Dios, quiero que me ayude, Señor, a orar en lenguas, porque yo quiero estar directamente con Papá Dios, que Satanás no intervenga en mi oración. Y no vas a ver que le estás orando. ¿Cómo le harías? ¿Cómo le harías? Como por ejemplo, en la meseta purépecha, se ponen a orar y están orando en Tarasco, uno se pone así. Y muchas veces yo le digo, o cuando están platicando, les digo, no pueden platicar en español porque a lo mejor están hablando mal de mí. Gloria a Dios. Por tanto, Pablo, si yo oro en lengua desconocido, mi espíritu ora. Si él estuviera orando con su entendimiento, había estado orando con su mente. Dios quiere que hagamos una intercesión espiritual, pero también quiere que oremos con nuestro entendimiento. Realmente, ¿cómo voy a orar con mi entendimiento? Necesito, miren, una cosa bien poderosa. Una cosa bien poderosa. Es la empatía. ¿Saben ustedes qué es la empatía? ¿Saben ustedes qué es la empatía? Ponerse en los zapatos del otro. Yo necesito entender qué es lo que ocupa el otro, al cual yo voy a estar intercediendo por él. Hola. Necesito saber qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está sufriendo, para así decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos porque así está el asunto. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Por eso necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el Rey. ¿Por qué no le dan un aplauso a Papá Dios? Aleluya. En San Juan 14:16, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En muchas traducciones esta escritura dice así, os dará o enviará otro ayudador. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, en otra versión? En el inglés, ¿qué dice, hermana? En San Juan, San Juan 14:16. ¿Qué dice el inglés? Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes, Señores, señores. ¿Qué dice el inglés? San Juan 14:16. Gloria a Dios.
¿Alguien trae otra versión? ¿Qué dice, hermana? Ayudar, no a consolar. Dice ayudar. Amén. ¿Y en la otra traducción qué dice? La TLA dice, y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre... ¿Se fijan? Para que siempre los ayude, más que consolar. Él dice, yo les enviaré un ayudador. Esa es la Reina Valera. Amén. Aleluya. Le conoce. Amén. Se fijan que en la Biblia que trae ella es una Biblia en inglés, pero traduciéndolo dice que nos va a enviar un ayudador. Y en la traducción en lenguaje actual también dice que nos va a mandar al Espíritu Santo para que nos sea de ayuda. Y para siempre. Ok, entonces, aquí el importante, ¿quién es? El intercesor. Es el intercesor. ¿Por qué? Porque no cualquiera se anima a ser un intercesor. Hola. Nosotros por naturaleza, como hijos de Dios, necesitamos siempre estar en la brecha, porque sabemos que tenemos un ¿qué? Ayudador. Un ayudador. Si yo le pido consuelo, pues me va a dar consuelo. Y si le pido ayuda para que consuele a otro, lo va a hacer. Pero debemos de saber que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Así como también dice que Él es nuestro amigo, ¿sí o no? Entonces nuestro amigo nos va a ayudar. Pero necesitamos nosotros pedirle siempre ayuda a Él. Siempre. Hola. Sabemos que Jehová Dios, sabemos que Yeshua, que Jesús, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios siempre son los más importantes. Pero por ejemplo, cuando está un intercesor, el trabajo es del intercesor. ¿Sí me entienden? No nos confundamos. Sí, somos los importantes, pero tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Hola. Porque muchas veces nosotros cuando cometemos un error, pero somos hijos de Dios, sabemos que tenemos abogado a Cristo Jesús, pero muchas veces no nos atrevemos a postrarnos por la falta que cometimos, ¿sí o no? Pues allí es donde nosotros somos importantes y nos tenemos que postrar delante del Rey de Reyes y decirle al Espíritu Santo, Santo Espíritu de Dios, ayúdame. Y te va a ayudar. Hola. ¿Amén o no amén? Bendito sea el Rey de Reyes. Él está allí para ayudar a aquel que debe hacer el trabajo. El Espíritu Santo no va a hacer la oración en tu lugar. ¿Verdad que no? O sea, tú le vas a pedir ayuda a Él porque no sabes cómo hacer la oración. Entonces, el Espíritu Santo nos va a ayudar a cómo decir una oración. Él interpreta lo que está viendo en nuestro corazón, ¿hola?
El Santo Espíritu ya, mira hijo, lo que tu corazón está diciendo esto es. Y nos está ayudando, oh sí Señor. Y nos está ayudando, hola. Los gemidos del Espíritu Santo son gemidos que salen de lo más profundo de tu ser. Y escapan de tus labios en oración, ¿sí o no? Son gemidos. Gemidos que tienes muy adentro, muy adentro, muy adentro. Pero cuando tú los sacas, salen en una forma de oración. Hola. Yo necesito mucha ayuda del Espíritu Santo. Yo necesito mucha ayuda del Espíritu Santo. Que me ayude a orar, que me ayude a cambiar mi carácter, que me ayude a no ser tan agresivo, que me ayude a interceder por todos mis hermanos, que me ayude a trabajar más en la obra, que me ayude a ayudar a los demás hermanos. Yo necesito mucha ayuda del Espíritu Santo. Mucha. Creo que yo necesito más ayuda que todos ustedes. Porque Satanás siempre se va a la cabeza. Y necesito que ustedes intercedan por nosotros. Que ustedes intercedan por el matrimonio de nosotros. Porque ¿saben qué? Que Satanás en lo que primero interfiere es en el matrimonio. ¿Sí o no? Ahí es en lo primero. Por eso yo necesito mucha ayuda de ustedes, que ustedes se pongan en la brecha por nosotros. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces oran por sus pastores? ¿Ya ven que necesitamos mucha ayuda? ¿Cuántas veces se acuerdan de sus pastores que también estamos aquí vivitos y coleando, dicen? Y que necesitamos nosotros más de la ayuda de ustedes, porque la lucha es grande acá arriba. La lucha es grande en los líderes, en los siervos. Y que ahí necesitamos estar intercediendo, pero necesitamos interceder desde muy dentro de nosotros para que salga esto en forma de una oración hacia aquel que lo ocupa, hacia aquel que lo necesita. Pidiéndole ayuda ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Hola. Bendito sea el Rey de Reyes. Bendito sea Señor. Entonces, una de las armas más poderosas que pueden ser usadas en la oración es el orar en lenguas. Acuérdense. Orar en lenguas. Enséñense a orar en lenguas, pero solos, en su habitación. Enséñense a orar en lenguas. Pero después no digas, yo ya sé orar en lenguas. No lo digas. Eso es entre tú y el Rey de Reyes. Amén. Amén o no amén. Porque luego si me decía, ya sé orar en lenguas, a ver, orar en lenguas. Y le te voy a decir, ¿y qué le estás diciendo? Amén o no amén. Gloria al Rey, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. Que eso es lo que necesitamos nosotros. Interceder para la destrucción de las fortalezas de maldad. Hola. Sí, híjole, hermano. En relación con esto, fíjense, en la oración intercesora, para interceder por alguien, la palabra de Dios dice que si no hay parto, no hay hijo. Hola. Si no hay parto, no hay hijo. Gálatas 4:19, ¿qué dice? Gálatas 4:19. Aleluya. Gálatas luego está enseguidita.
Gloria a Dios. Fíjense que eso es lo que nos hace falta, interceder por esto que dice ahí. Está adelantitos de donde estábamos de Corintios. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y muchas veces se nos hace como muy aburrida el querer aprender más cosas, ¿sí o no? Gálatas 4, 19. Amén. ¿Sí estamos? Fíjense cómo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. ¿A sufrir qué? ¿Dolores de qué? Dolores de parto, dice. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bendito sea el Rey. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pablo ya había sufrido dolor de parto por ellos, pero él continuó orando, haciendo intercesión en el Espíritu por su crecimiento espiritual. O sea, ellos ya habían nacido de nuevo, pero les faltaba una cosa. ¿Cuál era esa cosa? ¿Cuál era esa cosa? Y esa cosa es muy, que a veces nos hace falta a todos nosotros. Ahí dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Entonces, si no hay parto, no hay hijos. Pero fíjense lo que dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué dice en la otra traducción? Yo les quiero como a hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto. Si no hay parto, no hay hijo. ¿Sí o no? Si no hay parto, no hay hijo. Entonces nosotros, como intercesores, como un cristiano intercesor, debemos de seguir intercediendo por los hermanos que aún no tienen formado a Cristo Jesús bien, que vienen en la lucha. Hola, esa es una forma de intercesión poderosa. Yo sé que tú ya naciste de nuevo, yo sé que tú recibiste a Cristo Jesús, pero Pablo dice: es que yo necesito que Cristo Jesús sea bien formado en ustedes. Que haya un crecimiento espiritual bien definido en Cristo Jesús. Hola. Si no hay parto, no hay hijo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces tú has sufrido dolores de parto para poder tener hijos espirituales? Hola. Luego queremos hacernos a un lado, queremos retirarnos, no queremos ir a compartir, no queremos que haya más cristianos. Eso es lo que hacemos cuando no queremos ir a compartir, cuando no queremos ir a dar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque sabemos que un parto es bien doloroso. Hola. Sabemos que cuando sea el parto, después el crecimiento espiritual del hermano también va a ser bien difícil. Hola. Pero debemos de interceder. Debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que nos ayude. Hola. Esto está poderoso, ¿sí o no? Y a poco y la palabra de Dios aquí está, pero nunca lo habíamos reflexionado así. ¿Sí o no? Bendito sea el Rey de Reyes. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66.
Gloria al Rey de Reyes. Capítulo 66, versículo 8 y 9. Desde el 5 vamos a leer. Amén. ¿Ya estamos ahí? Isaías capítulo 66, versículo 5 en adelante. Y la palabra de Dios sigue diciendo: ¿ya está, hermano? ¿Ya está? La palabra de Dios sigue diciendo así: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. Versículo 7. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos en ella. Todos los que amáis, llenaos con ella de gozo. Todos los que os enlutáis por ella. Para que me améis y os ceséis de los pechos de sus consolaciones. Para que viváis y os deleitáis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes. Aquí lo que está diciendo es que los versículos se refieren al monte Sinaí, donde fue dada la ley, y que tienen que ver con Israel. Sin embargo, a los cristianos hebreos que habían llegado a ser creyentes nacidos de nuevo, Pablo les dijo: sino que habéis acercado al monte de Sión. Les estaba diciendo: no os habéis acercado al monte de Sinaí, os habéis acercado al monte de Sión. Hebreos capítulo 12, ¿qué dice? Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreo 12, del 22 al 24? Dice así: sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aleluya. Bendito sea el Rey de Reyes. Bendito sea el Señor de Señores. Cuando nosotros nos acercamos al monte de Sión, aleluya, ¿qué es lo que pasa? Dice, no haré nacer, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Si tú le estás pidiendo algo tremendo a papá Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, de que haya más hijos espirituales, ¿tú crees que Dios lo va a detener? No, antes, al contrario, la palabra de Dios dice que Jesús no vino a condenar al mundo. ¿A qué vino Jesús? Sino a salvarlos, que nadie se pierda. Lo que Dios quiere es que haya muchos hijos espirituales. Pero debemos de pedir ayuda en la intercesión con el Espíritu Santo. Hola. Esto está tremendo. Esto está tremendo. La palabra de Dios, en donde dice partos, dice que Dios no quiere conversiones, que Él quiere nacimientos. ¿Sí o no? Quiere que nazca. Y tenemos el ejemplo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, cuando llega Nicodemo y le dice que cómo le debe de hacer para llegar al reino de los cielos. Dice, no, pues hay que nacer de nuevo. ¿Verdad que no dice convertirse? Dice, hay que nacer de nuevo. ¿Y qué dice Nicodemo? ¿Y cómo le hago? ¿Necesito irme a meter al vientre de mi madre? ¿O cómo le hago? Le dice Jesús, tú eres el mayor de los sacerdotes y no sabes cómo. Entonces lo que Dios quiere son nuevos nacimientos. Y tenemos nosotros el error de decir, es que queremos convertidos. No, queremos nuevos nacimientos. Que haya parto, que haya dolor de parto en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Para que haya nuevos nacimientos. Nuevas criaturas, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios dice, todo lo viejo, ¿qué? Ya pasó. Entonces quiere decir que hay un nacimiento, no es una conversión, es un nuevo nacimiento. Hola. Pero necesitamos interceder para que haya nuevos nacimientos, pero necesitamos pedirle ayuda ¿a quién? Al Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que nos hace falta porque, ay, ay, ay. Segunda a los Corintios 10:4. También eso ya lo vimos la semana pasada. Segunda a los Corintios. Gloria al Rey de Reyes. Desde el 1, y en mi encabezado dice guerra espiritual. Hola. Dice guerra espiritual. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículo 1 en adelante. Ocupamos nuevos nacimientos, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, gloria a Dios.
Segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 1, y en mi encabezado dice guerra espiritual. Todo lo que hemos estado viendo es pura guerra espiritual, ¿sí o no? Dice así: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hola, esto está fuerte. Porque nosotros ponemos pretextos, no, siempre decimos, pero es que andamos en la carne, estamos en el mundo. Pero aquí la palabra de Dios dice que no militamos en la carne. Luego dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hola. Segunda a los Corintios capítulo 10. Vamos en el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hola, ¿cómo debe de ser el intercesor? ¿Cómo debe de ser el intercesor? Debemos de militar no según la carne. Debemos de reconocer que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando toda altivez, todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A dónde? Aquí lo que entra es que la obediencia. Hola, la obediencia a Cristo. Esta palabra tiene un poder tremendo. El obedecer. El obedecer. Si la palabra de Dios nos ha estado confirmando, nos ha estado diciendo, nos ha estado insistiendo en que debemos de ser ¿qué? Intercesores. Que necesitamos entrar a la guerra espiritual. Yo les vuelvo a insistir. Debemos de entrar en ayuno. Si no podemos entrar en ayuno completo, debemos de hacer el ayuno de Daniel, el ayuno de Daniel. ¿Cómo es el ayuno de Daniel? Frutas y verduras. ¿Quieres hacerlo por mediodía? Con ayuda del Espíritu Santo lo vas a lograr. ¿Quieres hacerlo por un día? Gloria a Dios. ¿Quieres hacerlo por más? Bendito sea el Rey. Los que puedan hacer ayuno con agua, háganlo solamente con agua. ¿Lo quieres hacer mediodía? Gloria a Dios, con agua. ¿Lo quieres hacer un día? Gloria a Dios. Pero pidiendo siempre ayuda al Espíritu Santo. No más que sí debemos de estar bien sujetos a la obediencia a Cristo. Necesitamos estar bien atentos. ¿Por qué? Porque os resulta que si no estamos pidiendo ayuda del Espíritu Santo, vuelve a ser como
como que no ayunamos y se nos vuelven a revertir las cosas. Por eso debemos de estar bien atentos, porque esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual. ¿Amén o no amén? Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. En Romanos 8:26 nos sigue diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. De igual manera, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que el Espíritu ayuda también en nuestra debilidad. Jesús hizo algo sobre nuestras enfermedades. Él mismo las tomó y se las llevó y llevó todas nuestras dolencias. ¿Qué dice Mateo 8:17? Mateo 8:17. Gloria a Dios. Bendito sea el Rey de Reyes. Versículos 16 y 17 y el 10 y hasta el 22. Amén. ¿Ya estamos? Mateo 8, 16 en adelante. Y la palabra de Dios sigue diciendo: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hola. ¿Es una qué? Guerra espiritual. Y luego dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso está tremendo, ¿sí o no? Es una guerra espiritual. Es una guerra que el Señor Dios nos ha estado insistiendo en que debemos de entrar como intercesores. Porque cuando nosotros vamos a meternos a intercesores para sacar demonios, Él lo va a hacer, ¿sí o no? Pero también tú, porque el Señor Dios te está dando una instrucción. Y esa instrucción está en Mateo capítulo 10. Esa instrucción está en Mateo capítulo 10. Gloria a Dios. Mateo capítulo 10. ¿Amén o no amén? La palabra de Dios sigue diciendo así. Fíjense qué instrucciones nos está dando Dios. Y son unas instrucciones bien tremendas. En la que dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis,
sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y entrad en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Miren, 2 instrucciones que nos está dando el Rey de Reyes, bien tremendas, bien importantes. 1, nos está dando poder, nos está dando autoridad, ¿sí o no? Y la otra nos está diciendo que no vayamos por camino de gentiles. Primero, dice sino ir ¿a dónde? A ver las ovejas perdidas de Israel. Y luego dice, cuando vayáis por las aldeas, buscad una casa que sea digna de la paz que tú estás llevando. Y si no fuera digna, dice, sal de ella, sacúdete los pies del polvo, el polvo que lleváis, sal. Miren, ¿qué quiere decir con esto? Primero, la autoridad que nos está dando es poder, pero necesitamos creérnosla, ¿sí o no? Porque ahí nos está dando una autoridad y nos está dando una instrucción. Tú vas a echar los demonios fuera. Tú cuando vayas y le pongas las manos a los enfermos van a sanar. Sabemos que todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Hola. Pero lo más importante, lo otro es que estamos buscando una casa de paz. Entonces, nosotros debemos seguir orando para que Cristo Jesús nos siga dando esa paz a nosotros primeramente. Porque si nosotros vamos sin esa paz, ¿qué es lo que le vamos a ir a entregar a los demás? Y el ejemplo lo tenemos bien claro. Cuando estuvieron en el templo de la Hermosa, Juan y Pablo, cuando encontraron a alguien que estaba dentro de la puerta, que estaba en la puerta, era un cojo. ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Juan y Pedro, perdón? Lo que tenemos te lo damos. ¿Qué traían? Paz, el Espíritu Santo. ¿Traían qué más? Entonces, primero lo que nosotros debemos de tener es eso. Para cuando nosotros vayamos a esa casa de paz, lo que llevemos sería, ¿qué? Paz. Pero debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Hola. Miren, esto es lo que pasa cuando llegamos a predicar a una oveja perdida, que cuando no quiere nada de la palabra de Dios, nosotros nos cargamos, ¿sí o no? Decimos, ay, Dios no quiso. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros nos cargamos
con ese desaire. Hola, ¿sí o no? Ay, es que no quise, ay, ya me siento bien mal. No, la palabra de Dios dice que si no es digna esa casa, que tú te sacudas todo lo que recibiste de esa casa y salgas. ¿Por qué? Porque papá Dios, el Señor Jesús, no quiere cargas que no sean tuyas ni mías, que las dejes ahí. Entonces lo que Dios está aquí buscando es que tú y yo primero vayamos con las ovejas perdidas, de ir. ¿Cuáles son estos? Hay muchos cristianos que ya no han querido acercarse a Cristo Jesús, y esa es la tarea que debemos de hacer, ir a visitar. Pero primero tenemos que interceder por esta personita, pidiéndole ayuda. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Y ustedes creen que nos la va a negar? No, porque la palabra de Dios dice: sea Dios verdadero y sea el hombre mentiroso. Sea Dios veraz y sea el hombre mentiroso. Entonces, Dios nunca nos dice una mentira. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor Dios, Padre precioso, te damos gracias, Señor. Primeramente, Señor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, que tú enviaste, Señor, para que nosotros, Señor, tuviéramos esa ayuda tan tremenda, Señor. Porque nosotros, Señor, sin tu Espíritu no vamos a ningún lado, Padre. Sabemos, Señor Dios, que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, Señor, sino es contra huestes de maldad, Señor. Por eso, Santo Espíritu de Dios, te pedimos ayuda, Padre. Te pedimos ayuda, Padre, que cuando algún hermano, Señor, abra su corazón, Señor, y te pida ayuda, Padre, por favor, ayúdalo, Señor. Ayúdalo, Padre. Ayúdanos también a nosotros, Señor, a sobresalir, Padre. Ayuda, Señor, en nuestro matrimonio. Ayuda, Señor, en nuestro caminar. Ayuda, Señor, en salir, Señor, a predicar, Padre, a las ovejas perdidas, Padre. Pero también, Señor, a aquellos que nunca te han conocido, mi Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos, Señor, toda gloria. Y te damos toda honra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso, papá Dios. Quiero pedirle a mi esposa que nos venga a ayudar con los diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por los que estamos aquí presentes, los que no han podido venir. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga las ofrendas, que bendiga los diezmos, que bendiga nuestros hogares, nuestros hijos, que bendiga nuestras mesas, que bendiga nuestros trabajos y que nos dé fuerzas para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Rey de Reyes. Dele otro aplauso a papá Dios, por favor. Amén, amén.